En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Otto. Ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Aquí era un problema, parece, con la tablet, pero ya solucionado. Y bueno, ya lista para empezar una nueva jornada de este espacio. Recordemos que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y también, por supuesto, Radio 1000. Pero antes de darle la bienvenida y saludarles a nuestros invitados, es momento de compartir rápidamente información económica a nivel internacional. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Reuters, las participaciones extranjeras en bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron en septiembre a 9.249 billones de dólares desde 9.262 billones en agosto, aunque siguen 5,5% por encima del año previo. Japón se mantuvo como mayor tenedor con 1.189 billones de dólares, su nivel más alto de 2022, mientras China redujo sus posiciones a 700 millones de dólares. Más información, de acuerdo con Reuters, Estados Unidos y Suiza avanzan en la implementación de una reducción arancelaria que llevará los aranceles estadounidenses aplicados a productos suizos del 39% al 15%. Ambos países alcanzaron un acuerdo preliminar el viernes pasado, más de 3 meses después de que el presidente Donald Trump impusiera a Suiza los aranceles de importación más altos de Europa. El gobierno suizo confirmó que el entendimiento permitirá revertir parte de esa medida y habilitar condiciones comerciales más favorables. Y ya le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a quienes agradecemos su presencia. Estamos en compañía de Eduardo Barros, el expresidente de la Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM. ¿Cómo estamos, Eduardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Ada? Un saludo para toda la audiencia. Y también estamos en compañía de Ricardo Gavilán, él es director de investigación de la CONACOM. ¿Cómo estamos, Ricardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buen día, Prince, Ada, también un saludo a Eduardo y por sobre todas las cosas un saludo respetuoso a la audiencia. Este es nuestro segundo contacto, Ricardo, ¿es cierto? La primera vez fue vía telefónica. Sí, la primera vez fue vía telefónica, ahora tenemos el gusto de visitarlos presencial y personalmente. Espero que no sea la última vez, Eduardo y Ricardo. Vamos a empezar conceptualmente, Eduardo y Ricardo, porque justamente yo les decía antes de entrar al aire que este espacio es un programa que va dirigido a un público determinado que busca también empujar desde este espacio el conocimiento en materia económica y bueno, no verlo tampoco muy lejano o alejado cuando hablamos de economía. Y me gustaría ir profundizando sobre lo que significa la Comisión Nacional de la Competencia y sobre todo su rol dentro de un mercado como el de Paraguay. ¿Qué es la CONACOM, Eduardo? Bueno, la CONACOM es la Comisión Nacional de Competencia. Te pediría que te acerques un poco más al micrófono, claro que mejor sí. copia. Gracias. La CONACOM es la Comisión Nacional de la Competencia, es la entidad de gobierno que promueve y defiende la libre competencia en Paraguay. Fue establecida por ley en el año 2013, las primeras actuaciones empiezan en el año 2016 aproximadamente, y es una entidad que cuenta con 33 funcionarios, tiene un rol de protector de la libre competencia en todos los mercados del país. Entonces, tanto en el sector público como privado, es decir, el sector público tiene algunas empresas que participan de mercados y por supuesto el sector privado con todas las empresas. Entonces, de hecho, la CONACOM tuvo algunos dictámenes vinculados a actividades del sector público. Exactamente, sí. Así mismo. Entonces, todas las actividades de todos los mercados del país están de alguna forma bajo el paraguas de la CONACOM desde el punto de vista de la libre competencia. La ley nos da esa prerrogativa, ¿verdad? Y dentro de la CONACOM tenemos dos órganos misionales independientes. Por un lado está el directorio y por otro lado está el director de investigación.
El director de investigación es el doctor Ricardo Gavilán, que está aquí a mi derecha. Y el directorio, yo soy uno de los 3 miembros, hay 3 miembros en el directorio, el doctor Rolando Díaz, que es abogado, Eduardo González y quien les habla, Eduardo Barros. Cada órgano tiene sus roles, voy a hablar brevemente del rol del directorio y luego el director Gavilán va a hablar de lo que es la dirección de investigación. El directorio cumple cuando no existe una acusación o cuando no existe algo que resolver. El rol del directorio cumple un rol de promotor de la libre competencia. Entonces puede llevar adelante estudios de mercado, lleva adelante, hace análisis regulatorio. Entonces, por ejemplo, esos dictámenes, esas opiniones sobre regulaciones que ocurren o que salen, son trabajos que hace el directorio fuera de su rol de resolutivo, ¿verdad? Entonces, capacitaciones, cursos, son todas actividades que lleva adelante a través de sus dependencias del directorio, sí, dentro de su rol de promotor de la libre competencia. Cuando la dirección de investigación eleva un informe o realiza una acusación, ahí el directorio se conforma en una especie de tribunal, por hacer una comparación, sí, y es un órgano resolutivo. Entonces el directorio tiene que resolver. Cuando es una acusación, entonces resuelve si el administrador es culpable o inocente. Y en el caso del análisis de concentraciones, entonces ahí si es que aprueba con condicionamientos o rechaza, ¿verdad? La CONACOM, dentro de su misión, como te decía, promueve la libre competencia y defiende la libre competencia. Dentro de lo que es la promoción de la libre competencia está esto que te hablaba de capacitaciones, análisis regulatorio, estudios de mercado. Y dentro de la defensa de la libre competencia está el análisis de control de concentraciones y fusiones. Y por otro lado, la persecución de prácticas restrictivas a la competencia. Y dentro de esa persecución de prácticas restrictivas a la competencia y análisis de control de concentraciones, le hago acá el pase a mi buen derecho, doctor Ricardo Gavilán, para que comente un poquitito lo que hace la dirección de investigación. Seguimos nomás. Sí, bueno, totalmente. Vamos conociendo la CONACOM para después ir desengranando mucho más. Sí, bueno, realmente nosotros siempre utilizamos una analogía que, a ver, no le hace justicia en un 100%, pero sirve para que la gente lo entienda, cómo funcionamos en cuanto a la estructura de la CONACOM. El director de investigación es lo más parecido a un fiscal, es un fiscal de competencia. Y el directorio, como comentaba, se erige en la suerte de tribunal. Entonces, es por ello lo que explica el presidente de que los dos órganos son independientes entre sí. Porque ustedes, por ejemplo, se fijan y en el propio sistema judicial la fiscalía funciona aparte y el poder judicial funciona aparte, ¿verdad? Cuando existe algún caso que se tenga que investigar sobre conductas anticompetitivas, cuando algunas empresas, una o algunas empresas existen sospechas de que se encuentran incurriendo en conductas anticompetitivas que están descritas cuáles son en la ley, la que interviene es la dirección de investigación para investigar, como bien su nombre lo dice, si es que efectivamente eso es o no así. Ante una investigación ya existen unas cuantas actuaciones, unos cuantos antecedentes. Pueden ocurrir dos cosas, como en un proceso penal. Puede confirmarse las sospechas de que se cometieron prácticas anticompetitivas. Entonces lo que hace la dirección de investigación es acusar a las empresas por conductas anticompetitivas y ellos juzgan si es que mi acusación es correcta o no, ¿verdad? Y finalmente, que es lo más parecido a que un fiscal te impute o te acuse, ¿verdad? En términos judiciales. Y por otro lado, si no hay nada, bueno, se cierran las actuaciones y se archiva. Entonces, esa es un poco la dinámica en lo que tiene que ver con la defensa de la competencia. Nosotros investigamos porque se escucha mucho de repente, porque sí, es un ente técnico, todavía estamos en ese proceso de que la gente nos conozca con un poco más de detalle y detenimiento, pero normalmente dicen, esto es competencia desleal, esto tiene que ver la CONACOM. No, realmente nosotros no atendemos casos de competencia desleal. Eso
de acuerdo a nuestro esquema, a nuestro diseño normativo, lo atiende el Poder Judicial. O también se habla, por ejemplo, te dicen, ahí hay un monopolio, ¿verdad? Y no. Realmente no funciona de esa manera. Nosotros como CONACOM tenemos la atribución legal de atender dos tipos de conductas. El abuso de posición dominante, que es la primera conducta que está tipificada en la ley. ¿Y cómo se determina eso antes de abordar el segundo, sí, Ricardo? Bueno, realmente lo primero que se tiene que hacer cuando existe un breve paréntesis, sí. El director de investigación puede actuar de oficio o por denuncia, ¿verdad? Igualito con fiscal, sí. Con fiscal ordinario. Entonces, nosotros al abrir un sumario de investigación, sí. Porque lo primero es un sumario de investigación, se abre un sumario de investigación y ahí realmente se hace un trabajo tanto jurídico como económico. Nosotros hacemos la parte jurídica porque el director de investigación, de acuerdo a la ley, siempre tiene que ser de profesión abogado. Entonces nosotros hacemos la suerte de encuadre jurídico para ver si es que la conducta en la que incurre la empresa se ajusta a lo que prescribe la norma, ¿verdad? Hacemos nosotros esa suerte de encuadre. Y los economistas, que realmente la función que cumple un economista en la CONACOM es fundamental, ellos hacen unos test, aplican unas métricas econométricas que se llaman test de dominancia, test de eficiencia, tienen unos cuantos parámetros de medición para ver si es que la empresa que está siendo que está siendo investigada ostenta o no posición dominante, porque como la figura se llama abuso de posición dominante, mal podrías vos abusar de una posición que no tenés. Totalmente. Entonces, por eso lo primero que se tiene que determinar es si es que esta empresa es dominante en el mercado. Como todos sabemos, lo sabe la audiencia, uno se fija en los diferentes mercados y tiene ya una primera aproximación de quién sería el dominante en este mercado. Otro paréntesis ahí, sí. Sobre el paréntesis que decía Ricardo. Pero ser dominante en un mercado como el paraguayo está, vamos a decirle, especificado como legal o no, o dentro de eso incorporar la figura de abuso es el que rompe, vamos a decirle, la legalidad. Es muy interesante esa pregunta porque realmente ahí hay que hacer dos precisiones. La primera, sí, la ley describe cuando una empresa ostenta posición de dominio. Okay. Dice, la empresa... O sea, dice, una empresa o un agente en el mercado goza de posición de dominio para cuando en ese mercado no se encuentra sometida, dice, a una competencia efectiva o sustancial. O sea, no tenés competencia o si tenés competencia no incide en vos. O sea, vos estás en posición de... Vos jugás libre y estás en posición, estás en condición también de influir, de incidir en precios, en mercado, en un montón de factores, ¿verdad? Y la siguiente pregunta que hacías en el paréntesis es también muy interesante porque la pregunta ¿es ilegal gozar de posición de dominio? No, realmente no. Lo que se persigue legalmente es el abuso de la posición. Porque si nosotros, allá nomás estoy mirando en una de las teles, justamente estoy mirando que proyecta una noticia del presidente Javier Milei. Sí. Y el presidente Javier Milei siempre habla en otras situaciones, ¿verdad? Él habla de los impuestos, ¿verdad? Y siempre dice, poco si no estaríamos castigando al exitoso, dice, ¿verdad? Entonces, la misma cosa sería, si la radio es un actor dominante en el mercado, en este mercado en específico, y la CONACOM le abre un sumario por gozar de posición de dominio, estaríamos castigando el éxito. Ahora bien, si a partir de esa posición uno comete abusos que están otra vez establecidos, cuáles son o cuáles serían las conductas que se configuran como abuso de posición de dominio, entonces ahí sí, ¿verdad? Pero no, o sea, hay una cuestión también que aprovecho el paréntesis, Prince, para Adelante. Comentar. Se habla mucho de ciertos mercados, ¿verdad? Ya me comentabas que íbamos a hablar de eso, pero hay ciertos mercados conflictivos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque siempre se ven conflictos y escucho mucho, este es un programa técnico en materia económica, entonces aquí no se da, pero ocurre, por ejemplo, en otros espacios
y también ocurre en otros sectores, no necesariamente de la comunicación o de la prensa, que se dice, en tal mercado hay un oligopolio, o en tal mercado hay un oligopsonio, o peor aún, ahí hay un monopolio. El monopolio, el oligopolio, el oligopsonio o el monopsonio, cualquiera de las figuras que a ustedes les guste, no son infracciones a la ley de competencia. ¿Por qué? Porque esas figuras, como bien la describís, son condiciones de mercado. Son condiciones, de esa manera está estructurado el mercado. Se dan muchos ejemplos. En telecomunicaciones hay un oligopolio. 3 marcas que están ahí siempre, ¿cómo se dice?, compartiendo el poder de mercado. Después tenés otros mercados, donde en el combustible, por ejemplo, donde también hay un oligopolio. Tenés otros mercados como el de la carne, donde hay un oligopsonio en un eslabón. Entonces, esa condición por su sola existencia, por su sola estructura, no es una infracción a la ley de competencia. A no ser que se haga un mal uso de esa condición. Ahí tenemos otra figura, colusión, e incluso tenemos otro tipo ya de figuras, cárteles. El tema es las conductas los que son penadas y son perseguidas, ¿verdad? Clarísimo. Y lo de la posición de dominio es interesante porque el libre mercado, la naturaleza de la libre competencia, pues que uno quiera crecer. Y que exista el libre mercado y que haya libre competencia, busca que la gente, o sea, nosotros buscamos que la gente compita y que la gente gane y quiera crecer y que quiera llegar a esa posición de dominio. O sea, a veces nos dicen, no, pero ustedes no quieren que existan dominantes, ustedes están en contra. Hay gente que tal vez comprende de manera equivocada cuando ustedes están persiguiendo al dominante. No, nosotros no perseguimos, es más, nosotros promovemos y ojalá todos busquen y todos lleguen a ser dominantes en sus respectivos mercados. Lo que mencionaba el director y lo que nosotros siempre decimos, una vez que lleguen, no abusen de esa posición, porque ahí sí están violando la ley. Entonces, clarísimo, es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y esa otra, perdón, antes nomás de pasar, es justamente la que describía la otra conducta que nosotros investigamos y tenemos potestad de sancionar, que es, como decías, la colusión, que nosotros le llamamos técnicamente los acuerdos restrictivos, ¿verdad? Los acuerdos restrictivos se pueden dar de muchas formas. Se puede dar, por ejemplo, como nosotros aquí somos 4 empresas, lo que estamos aquí en la mesa, somos 4 empresas que nos dedicamos al mismo rubro. En teoría, nosotros 4 somos empresas independientes entre sí que competimos en ese mercado. ¿Cierto? Entonces, un acuerdo sería cuando nosotros, en lugar de competir por la preferencia de los consumidores, coludimos. Fijamos entre nosotros precios, reparto de mercados, inclusive una denegatoria concertada de adquirir, nosotros le llamamos que es una negativa de comprar. Nosotros, por ejemplo, hablando pronto y mal, para apretarle a algún proveedor, le decimos, mira, si vos no cambiás determinadas condiciones de precios y de otras cosas parecidas, ninguno de nosotros te va a comprar, ¿verdad? Entonces, esa sería nosotros nos estamos poniendo de acuerdo. Y eso se tiene que comprobar, tiene que haber pruebas. Tiene que haber pruebas. No, de hecho que ese tipo de conductas, uno le pregunta a cualquier especialista en competencia en el mundo, realmente no en Paraguay, en el mundo, y te van a señalar que probar la colusión es una de las tareas más desafiantes de cualquier autoridad de competencia. Porque yo como fiscal, siempre pongo este ejemplo, yo como fiscal, si yo fuese un fiscal penal, yo examino un caso así en una primera aproximación y yo puedo tener hasta la convicción personal de que vos le mataste a la persona. Puedo yo mirar y puedo decir en mi fuero interior, esta le mató, ¿verdad? Pero no sirve mi convicción personal. Claro. Mi sola convicción personal no es suficiente. Yo tengo que probar que existió el acuerdo. Entonces sí, efectivamente, como bien señalás, es una tarea muy desafiante. Señores, yo les invito a una primera pausa y a la vuelta me gustaría seguir profundizando sobre el tema muy interesante, porque también eso que decía Ricardo en algún momento, hay un tanto de desconocimiento sobre la función que tiene la CONACON, tan importante en un mercado como el nuestro, que va en crecimiento, en desarrollo, y bueno, y todas las externalidades también que genera a nivel económico. Y cuando tenemos un ente que hace su trabajo,
pese al pequeño presupuesto que tiene asignado y que podría, esa es una crítica mía, Eduardo, no es tuya. No, por supuesto. Puede tener mayor incluso participación en un mercado como el de Paraguay. Así que les invito, vamos a seguir conversando con ustedes. Estamos en compañía de Eduardo Barros y Ricardo Gavilán de la CONACOM. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 2.000 puntos es el nivel por encima del cual se mantiene Paraguay en el índice IHH, con picos como el de 2.700, que fue en 2021, lo que refleja una concentración preocupante, comentó Marco Panciotto, miembro de la comisión directiva de la APEC. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Entre paréntesis, Ada está un poco engripada, pero está aquí al pie del cañón como corresponde. No se nota. No se nota, no se escucha. Seguimos en compañía de Eduardo Barros y Ricardo Gavilán, presidente y director de investigación de la CONACOM. Eduardo y Ricardo, yo mencionaba también en líneas generales sobre la limitancia que presenta el presupuesto que tiene asignado la Comisión Nacional de la Competencia, y al igual que otras instituciones que yo considero clave dentro de la estructura de lo que forma el presupuesto general de la nación y que hace obviamente al Estado, como la SEDECO, por ejemplo, un órgano muy importante, y la CONACOM también dentro de eso, tienen asignados recursos muy limitados para las funciones que deberían de seguir expandiendo dentro del mercado. Y en este sentido la CONACOM, tengo entendido también, y ya lo decías en líneas generales, Eduardo, de un presupuesto que quizás con mayores recursos se podría hacer mucho más. ¿Es así? ¿Cómo lo van administrando, manejando? ¿Cuál es el potencial que tiene la CONACOM? Sí, la institución es una institución que hoy cuenta con 32 funcionarios, de los cuales la mitad es un plantel administrativo y la otra mitad es el plantel misional. Entonces, estamos en un proceso de fortalecimiento institucional y realmente necesitamos crecer aún más en el área misional, ¿verdad? Para poder llevar adelante las tareas que nos manda la ley. Nosotros hoy estamos en algunos departamentos, por ejemplo el Departamento de Estudios Económicos, el Departamento de Abogacía. Tenemos tareas muy importantes como el de análisis regulatorio, el desarrollo de estudios de mercado, donde podríamos llevar adelante estos estudios o mayor cantidad de estudios que podrían facilitar y generar un impacto aún mayor del que realizamos. Entonces, definitivamente, con una inversión que tal vez no sea mucha, el impacto sería aún mayor. La CONACOM lo que tiene es un impacto expansivo, diría yo. ¿Por qué? Porque al cubrir todo el mercado, entonces las intervenciones que podría llegar a tener la Comisión Nacional de la Competencia son muy beneficiosas para la economía. Entonces da seguridad jurídica, atrae inversiones, es decir, el hecho de que una agencia como la CONACOM en Paraguay tire señales de que está haciendo su trabajo, de que hay libre competencia y las inversiones, los inversores, los empresarios sepan que pueden llevar adelante sus tareas y que puedan seguir apostando al país, entonces eso es en beneficio de todos. Si nosotros hoy, el director de investigación, que cuenta con un equipo de 2 personas para el área de investigaciones y de 2 personas para el área de análisis de concentraciones, tuviese, no sé, 5 o 6 personas más de las que tiene, podría llevar adelante mucho más tareas. O sea, podría multiplicar tal vez por 10. Con 4 personas más podría multiplicar por 10 el impacto que está generando hoy. Entonces es una agencia altamente técnica que con un poco más de inversión se podría multiplicar mucho más el impacto. Y eso realmente nosotros creemos que el beneficio para el país sería sumamente importante. Nosotros vemos en otros países donde las agencias de competencia juegan ese rol determinante.
cómo las economías funcionan realmente de una manera envidiable, ¿verdad? O sea, la libre competencia sigue siendo la espina dorsal de las economías desarrolladas. Cuando vemos economías que están funcionando de forma ordenada, de forma sostenible, de forma sustentable, inclusiva, vemos que la espina dorsal, o sea, el punto, la línea que les conecta y que les lleva adelante en una línea de tiempo es la libre competencia, que los mercados funcionan, que son predecibles, y es porque existen entidades como la CONACOM en esos países que realmente velan porque exista la libre competencia y que se cumplan esas reglas. Así que creemos definitivamente, no porque seamos de la CONACOM acá con Ricardo, de que es una de las entidades, por supuesto todas las entidades del Estado cumplen su rol y son sumamente importantes, y nosotros creemos que la CONACOM sí, con un poco de una apuesta un poco mayor a lo que es el recursos humanos y técnicos, podría dar beneficios muy importantes a lo que es el país. Ricardo, en línea lo que estaba diciendo Eduardo, me gustaría también profundizar lo siguiente contigo. Con una reducida estructura operativa, como la que estaba mencionando también Eduardo, ¿cómo van tomando los casos? Ya mencionaba, son de oficio y algunas, vamos a decirle, tomadas vías denuncias, etcétera, pero van valorando por prioridades, por sectores, ¿cómo lo van haciendo? Y si hay, y te voy tirando ya las preguntas, y si hay como un tiempo, un plazo para dar a conocer un dictamen sobre un determinado caso, la ley lo establece. ¿Cómo es ese proceso? Realmente, a ver, lo primero, yo tengo que señalar una cuestión que me parece que también es muy importante. En la CONACOM, el 97% de los funcionarios, desde las autoridades hasta el último funcionario, todos ingresamos por concurso. Los miembros del directorio ingresan por concurso, el director de investigación ingresa por concurso. Entonces nosotros, cuando nos sometemos al proceso concursal, yo en el caso de cuando me postulé para el cargo, justamente la junta de calificaciones, que era la que tenía que confeccionar la terna con los mejores puntuados para que se pueda elegir finalmente quién iba a ocupar la posición, me consultan, me dicen: tenés poca gente, son muchos mercados, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Y entonces, o sea, lo que le quiero señalar con esto es que desde la estructura del Estado y también del sector privado saben que los recursos son limitados. Entonces, como decís, priorizamos. Lastimosamente tenemos que priorizar porque, como lo explica el presidente, mi capacidad operativa no me da para, diciéndolo coloquialmente, abrir tantos frentes, porque no tenemos sencillamente la capacidad. Eso no es, un miembro del directorio lo dice siempre, el doctor Rolando Díaz, cito yo siempre esta frase que él utiliza, él dice: no es excusa, el trabajo se hace, se va a hacer el trabajo, no es que nosotros estamos diciendo no se va a hacer el trabajo, solo que no en los tiempos que a nosotros nos gustaría y mucho menos a la gente, claro, ¿verdad? Entonces, en esa idea, lo que nosotros básicamente miramos es lo siguiente. En primer lugar, por supuesto, yo priorizo aquellos casos donde yo recibo una denuncia formal. ¿Por qué? Porque, como decía, yo también puedo actuar de oficio, pero muchas veces vienen los usuarios, presentan su denuncia y la situación es apremiante, ¿verdad? Entonces, exige que nosotros muchas veces, algunos casos que inclusive hubiésemos querido abrir de oficio, los hacemos a un costado mientras tanto y priorizamos aquella denuncia que hace el usuario, ¿verdad? Los empresarios afectados. Eso pasó, por ejemplo, y aprovecho para contestar todas tus preguntas, aprovecho el ejemplo para contestar todas tus preguntas. Cuando nosotros estábamos finalizando en el 2023 un caso muy grande, que realmente tuvo mucho impacto, viene una denuncia de una firma, esto lo digo porque es público, de una firma que se llama D-Local. D-Local es una suerte de, le llamamos un payment facilitator, es un facilitador de pago. Vendría a ser una suerte de PayPal paraguayo para que la gente lo entienda. Sí. Y le denuncia a Visa, ¿verdad? Le denuncia a Visa y le denuncia a Bancar. Finalmente Bancar es sobreseído en ese caso, pero se continúa la investigación y se formula acusación contra Visa por abuso de posición dominante. ¿Qué fue en este caso lo que pasó? Ese mismo caso
se veía replicado en República Dominicana, en Colombia, en Chile y en Perú. Habían denuncias idénticas, ¿verdad? Mismos denunciados, mismos denunciantes. El caso era idéntico. La última denuncia que esta firma presenta a la región es Paraguay, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros recibimos, inclusive hacemos nosotros una, como dicen los médicos, la interconsulta con las otras agencias de competencia que tenían el mismo caso, obviamente siempre respetando aquella información confidencial, pero les planteamos el caso, les decimos, señor, tenemos este caso, ustedes también, ¿cómo ustedes están? Y nosotros recibimos capacitación de Chile, de Perú, de Colombia, de República Dominicana para entender el caso y para comprender los alcances y los efectos que se producían. Finalmente, yo tengo 8 meses de plazo para presentar mi requerimiento, sea una acusación o sea una desestimación. Eso ya es con prórroga todo, o sea, un día más. 8 meses. Entonces, realmente las otras agencias de competencia tienen un plazo muy superior, 1 año, 2 años para investigar. Entonces, como yo tenía un plazo más corto, sí, finalmente de todas las agencias de la región, la primera que formula acusación contra Visa fue la Dirección de Investigación de la CONACOM. Entonces, finalmente nosotros terminamos capacitándole a nuestros capacitadores sobre cómo se tenía que acusar. Y realmente, como lo digo, esto fue una manera muy coloquial, no porque nosotros seamos más churros, más guapos, sino que porque nuestros plazos son más cortos. Entonces, eso nos impuso la necesidad de empezar a correr, ¿verdad? Claro. Porque esto tiene que ver, Prince, un poco también con lo que comentan. Estructurar un caso de competencia no es fácil. Yo imagino. Porque imagínate que, como en homenaje a la pregunta que hacías al inicio, tenemos que estructurar, presidente, todo un mercado para entender cómo funciona y para ver quiénes son los actores y ver quién es el dominante, ¿verdad? Entonces, eso implica que vos tenés que requerir la información a terceros, tenés que buscar información por otros medios y hacer toda esa estructura que genera un trabajo operativo y también de laboratorio importantísimo. Entonces nosotros decimos, realmente nosotros tuvimos un examen de pares en la CONACOM y justamente los pares, que son autoridades de competencia de otras agencias, decían que los plazos de investigación deberían ser más generosos. Pero nosotros, bueno, hacemos lo que tenemos, pero sí, o sea, esas limitantes presupuestarias hacen que realmente nosotros no podamos cubrir los mercados como queremos, ¿verdad? Tenemos otros casos, hay muchos casos que de repente son postergados, ¿verdad? Pero no postergados porque nosotros lo querramos postergar. Y es más, son seguramente desafíos que más tarde o más temprano la CONACOM va a tener que encarar. Pero tenemos ese problema de recursos y de estructura. Y ahí para agregar... Adelante. Lo interesante de esto es que la gente habla del derecho de la competencia, sí, ¿verdad? El derecho de la competencia implica todo un estudio económico. Entonces el análisis no es un estudio, un caso de derecho, un aspecto legal nomás. Entonces las resoluciones, o sea, de hecho las acusaciones del director de investigación o de la dirección de investigación tiene, no sé, 100 y pico de páginas. Y después ustedes ven una resolución del directorio de la CONACOM y puede tener 150, 80, 250 páginas dependiendo del caso, donde hay... páginas y páginas de análisis económico y después análisis legales también, ¿verdad? Y entonces los profesionales que hoy están a cargo del doctor Gavilán, por ejemplo, son economistas con maestrías en Barcelona, abogados con maestrías en Barcelona, es decir, o en España, personas que están altamente capacitadas, profesionales con maestrías específicas en regulación y defensa de la competencia, que están analizando estos casos y que lastimosamente al ser reducidos no podemos agarrar todos los casos que queremos, ¿verdad? Y ahí es donde entra esa priorización y ahí es donde cuando hay una denuncia, como siempre decimos, porque a veces dicen, ¿y por qué no hacen de oficio? ¿Y por qué no hacen esto? Y realmente sí, deberíamos poder hacerlo y deberíamos poder hacerlo. Y no lo hacemos y no lo hacemos. ¿Y por qué? Y porque no tenemos los recursos. Y ¿verdad? tenemos Entonces, la obligación de hacerlo. Y tenemos. Sí. Ahora, ¿por qué muchas veces decimos sería bueno que hagan una denuncia? Porque al hacer la denuncia,
ya traen parte de la información. Claro. Y eso ayuda. Entonces, si me permitís, puedo contar algunos ejemplos de éxito, o querés ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa y después nos quedan como 10 minutos. Perfecto. Y yo tengo como 10 preguntas en la cabeza que me están rondando y para usted. Así Eso que, significa que vamos a volver. por supuesto, claro que sí. Así que a la vuelta al corte vamos a contar casos de éxitos. También meto dentro del radar tuyo, Eduardo y Ricardo, hasta dónde es vinculante o no un dictamen, sanciones también que estableció la CONACOM. Perfecto. Y bueno, este tema de la cadena cárnica también, que creo que están en el proceso de investigación, sin ahondar, porque lo tuvimos de hecho un representante esta semana de la PEC hablando sobre eso. Excelente. A la vuelta del corte seguimos conversando con la gente de la CONACOM. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía, y antes de seguir conversando con nuestros invitados, tengo que compartir lo que habitualmente la consultora da a conocer, que son los análisis económicos que se publican en el diario impreso de ABC y también es replicado en su digital. Y en la edición de hoy se aborda acerca de que el sistema financiero paraguayo es tenedor del 73,5% de los bonos del Tesoro, conocidos como botes. Para que la gente pueda profundizar sobre estos artículos y análisis, donde la gente puede encontrar nada más información, pueden buscar en nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Y acá ya le decimos a Eduardo y a Ricardo de la CONACOM que le den seguir al canal de WhatsApp de la consultora MF Economía e Inversiones. Ahí yo veo que a Ricardo le dio seguir. Seguimos en compañía de Eduardo Barros y también Ricardo Gavilán, el presidente y director de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia CONACOM. Líneas generales, decías también antes del corte, Eduardo, sobre casos de éxito, y bueno, yo quiero meter ahí algunas preguntas aisladas que pueden responderme con forma de ping-pong, ¿no? Sin problema, sobre las sanciones que se contemplan dentro de la normativa, también la cuestión de una figura que me decía justamente Ricardo, delación de la práctica, creo, bueno, después me va a corregir ahí Ricardo, y otros componentes también que están quizás en carpeta que quieran compartir con nosotros en este tramo final, Eduardo. Dale, yo te robo 1 minuto y medio del tramo final y después le dejo a Ricardo. Comentar que es una ley relativamente nueva, tiene 10, 12 años. En los últimos, yo creo, 3 o 4 años se está conociendo un poco más lo que es la CONACOM, y es importante que las empresas, los empresarios y las personas que se sientan afectadas en sus derechos de defensa de la competencia se acerquen a la institución. Hemos tenido asociaciones, la Asociación de Agentes de Seguros, la Asociación de Fumigadores, se han acercado a la CONACOM, y la CONACOM ha realizado estudios, ha sacado opiniones técnicas que les ha ayudado, en el caso de la Asociación de Agentes de Seguros, por ejemplo, a defender sus derechos con respecto a ofertas de seguro en la compra-venta de vehículos a crédito. La Asociación de Fumigadores presentó una denuncia contra las municipalidades y hoy en día hay un sumario abierto contra la Municipalidad de Asunción. Entonces es muy importante que la gente pueda acercarse. La CONACOM tiene opiniones técnicas que no son vinculantes. Entonces las opiniones técnicas regulatorias que saca la CONACOM no son vinculantes, pero sí pueden servir como documentos técnicos para o solicitar una inconstitucionalidad o para realizar una denuncia ante la propia Dirección de Investigación de la CONACOM, que es lo que hizo en este caso, por ejemplo, la Asociación de Fumigadores, ¿verdad? Y bueno, eso, ponernos a disposición desde la CONACOM, es muy importante que se acerquen, y yo creo que hay mucho que podemos hacer, ¿verdad? Sobre las otras preguntas que tenías, quisiera dejarle al director Gavilán que te comente. Acá me llegan mensajes, Ricardo, tengo que compartir porque era otra de las preguntas que estaba rondando ahí sobre el proceso que están llevando adelante en esta denuncia que hacen los productores puntualmente. Estamos hablando del sector ganadero, de la concentración de mercado, y bueno, esa también es parte y el conjunto de preguntas que está ahí latente, Ricardo. Bueno, realmente con respecto a eso hay que señalar lo siguiente. Se denuncia una concentración de mercado, de vuelta. Repito lo que ya habíamos compartido aquí en este encuentro. La concentración de mercado per se no es una infracción a la ley de competencia. La concentración de mercado, oligopolio, oligopsonio, monopolio, etcétera, no son infracciones a nuestra ley porque son condiciones de mercado. La CONACOM no define, no estructura el mercado porque nosotros no participamos en los mercados. Nosotros realizamos una suerte de regulación. Ahora bien, sí
hay ese reclamo que realizan los productores en el mercado de la carne. Ya tiene una actuación preliminar en la CONACOM. Nosotros estamos investigando si realmente todo eso que se manifiesta, si se convierten o no en indicios de que ahí pueda existir alguna conducta anticompetitiva para finalmente resolver si abrimos o no el sumario. Realmente en ese sentido los gremios están arrojando información, están colaborando con la Dirección de Investigación en términos de proveer la información que nosotros les requerimos. Hay aquí una cuestión que yo creo que merece ser atendida, porque si no, realmente sucede lo que este espacio en este programa pretende justamente combatir, que es la desinformación. Totalmente. La CONACOM no es un ente regulador de precios. Nosotros no podemos, siempre dice el presidente, podemos decirle nosotros a la industria de la carne y a los frigoríficos en cuánto tienen que comprar. No podemos. ¿Podemos decirle a nosotros a los productores en cuánto tienen que vender? Tampoco podemos. ¿Podemos decirle nosotros a la industria, a los frigoríficos, cuánto tienen que exportar y cuánto tienen que dejar en el mercado interno? Eso no se puede hacer. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es investigar si es que se producen o no conductas anticompetitivas para corregir esos problemas si es que existiere. Pero eso no redunda necesariamente, no es que porque la CONACOM abre una investigación van a bajar los precios. Claro. ¿Verdad? Eso es lo que muchas veces se malentiende o en algunos sectores adrede se malinforma. Nosotros tenemos que entender que la CONACOM lo que hace es intervenir para combatir las conductas anticompetitivas. Si eso puede tener como consecuencia que mejoren los precios o que se corrijan las distorsiones, por supuesto que sí, pero no es un proceso, no es algo que se genere como una situación causa-efecto, no es lineal, con un impacto automático, ¿verdad? Eso es lo que quiero señalar, pero sí me parece que el mercado de la carne es un mercado muy sensible, muy caro a los afectos de los paraguayos, sí, ¿verdad? Me incluyo, nos incluimos todos. Y realmente es una situación que se está investigando. Realmente se está investigando. ¿Hay un plazo, Ricardo, para eso? Para las actuaciones preliminares no existe plazo. Sí para los sumarios ya iniciados, ¿verdad? Que era el plazo de 8 meses que te comentaba, ¿verdad? Nosotros ya en el mes de noviembre o ¿cómo se dice? En días de diciembre ya estaríamos finalmente cerrando esas actuaciones preliminares y resolviendo si es que ese cuaderno de actuaciones preliminares finalmente se convierte en un sumario formal, o también podemos decir, bueno, aquí efectivamente, señores, no hay nada y se cierra, ¿verdad? Pero eso está ya en el tramo final del proceso de investigación preliminar. Y todo confidencial, imagino. Sí, lastimosamente toda la información que se aporta es confidencial, pero no obstante, si es que finalmente prospera un sumario o si es que se encaran otro tipo de acciones, sí, las actuaciones de la CONACOM son todas públicas. Eduardo, Ricardo, yo les comprometo para un nuevo capítulo porque nos falta todavía hablar sobre otros muchos temas que engloban el rol que tiene la CONACOM y sobre todo esta figura que me gustaría también explorar contigo, Ricardo, que me decías que es parte de tu tesis doctoral. ¿Te parece? Con mucho gusto. Agradecerles el tiempo, que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias a vos, Prince, Ada, y te saludo a la audiencia. ¿Dónde la gente puede encontrar más información sobre CONACOM, Eduardo? conacom.govcorta.py están todas las actuaciones, todas las opiniones técnicas, toda la información. Saludos a los Rolandos. Son 2. Somos 2 Eduardos y un Rolando. Ah, bueno, está bien. Al revés, sí. Saludos entonces. Nada, gracias. Estamos en compañía de Eduardo Barros, presidente, y Ricardo Gavilán, director de investigación, ambos de la Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM. Ada, los despedimos. Nos reencontramos mañana. Así mismo, a las 11. Sí, que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.